Hola, te saluda Fernando Zavala. Es un placer para mí darte la bienvenida a una nueva edición de la serie Dios de Maravillas. El título de nuestro tema de hoy, el Dios que presta atención. Y el relato lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 12. Allí la escena es una muy singular. El Señor Jesucristo está en el sector del templo que da hacia el arca de las ofrendas. Pero está sentado. Qué curioso. Está sentado observando a los dadores. Está sentado viendo a la gente depositar su ofrenda en el arca. El relato dice que los ricos, como uno lo esperaría, echaban mucho dinero. Pero entonces aparece en el escenario una viudita que además es pobre. Y dice la escritura que entonces ella depositó 2 monedas de muy poco valor. Jesús tomó nota, Jesús estaba prestando atención y lo que vio, qué curioso, le llamó la atención. No tanto las ofrendas cuantiosas que daban los ricos, lo que llamó su atención fue la ofrendita de esa viuda pobre. Y le llamó tanto la atención el hecho que no pudo guardarlo para sí. Llamando a sus discípulos, dice el relato, les dijo: les aseguro que esta viuda dio más que todos los demás, porque ella dio de su sustento todo lo que tenía, mientras los ricos daban de lo que les sobraba. Parafraseando. Y ya de entrada hay aquí, vamos a decirlo, 2 lecciones de gran valor que aprendemos de este relato tan especial. El primero de ellos tiene que ver con la viuda en sí. En la Palestina del siglo I, las viudas que no tenían hijos varones eran viudas pobres, ocupaban el estrato más bajo en la escala social. Tan bajo que para poder subsistir, estas viudas tenían que depender de la caridad social. Así que, ¿te puedes imaginar cómo se sentía esa viudita allí entre tantos ricos haciendo gala, haciendo alarde de sus riquezas? Porque imagino que el momento de dar la ofrenda era para ellos algo así como un desfile de modas. Pero no de modas, sino un desfile para hacer alarde de sus grandes riquezas, pero especialmente de cuán generosos, entre comillas, ellos eran. Y esa viudita, probablemente con mucha vergüenza, tratando de no ser vista, probablemente apuradita, deposita sus ofrendas. Y lo que menos imagina es que los ojos de Dios están sobre ella. Los ojos de Dios sobre quien menos esperaba ser objeto de la atención del Altísimo. Nadie recuerda hoy día, ni siquiera sabemos de los ricos que dieron mucho dinero. Pero las palabras del Señor inmortalizaron ese acto. Y en cierto sentido, cuando Él dijo, ella dio más que todos los demás, en cierto sentido se ha cumplido. Porque ese acto de bondad de esta viuda pobre ha inspirado el ingreso a las arcas de las iglesias y los templos, quién sabe cuánta cantidad de dinero, solo el cielo lo sabe. Pero los ojos de Dios era sobre ella. Aquella de la cual menos esperaba la aprobación de Dios. Y hay aquí otra lección. Ella dio poco monetariamente hablando, aunque era todo lo que tenía. Pero Dios lo observó y Dios alabó, por así decirlo, el hecho de que ella hizo lo mejor que podía. La lección para nosotros es muy importante. Me gusta pensar que el Dios en quien creemos y al cual adoramos es un Dios que observa, es un Dios que se fija, es un Dios que no deja pasar por alto cada vez
que tú te esfuerzas por hacerlo mejor. Tú podrías pensar, por ejemplo, como el mundo piensa, ¿qué sentido tiene hoy día dar una ofrenda para alimentar a una persona cuando son millones en el mundo los que están pasando hambre? ¿Qué sentido tiene una ofrenda que alimente a uno? Bueno, tiene sentido para esa persona, por supuesto. Tiene sentido para la persona que consume ese alimento. Y tiene mucho sentido para Dios, por supuesto. ¿O qué sentido tiene que yo visite a un enfermo o a un presidiario cuando hay tanta gente enferma o tanta gente en la cárcel? Bueno, tiene sentido para el enfermo que visitas. Y tiene sentido para la persona que está en la cárcel, porque tú le estás dando muestras de bondad y de que es una persona que vale, que cuenta, que importa. Pero tiene sentido para Dios también. Porque ese día, en palabras del mismo Jesús, del mismo Señor, la ofrenda que monetariamente representaba la cantidad más baja, al final resultó ser la ofrenda que Él consideró la mayor de todas. Haz siempre lo mejor que puedas, para tu familia, para tu prójimo, pero especialmente para Dios. Y no midas el valor de lo que haces por la cantidad de tiempo, o por la cantidad de dinero, o por la cantidad de esfuerzo. Haz lo mejor que puedas, siempre. Probablemente no vas a escuchar un aplauso aquí en la tierra, pero te puedo asegurar que se escuchará un sonoro aplauso allá en el cielo. Una segunda consideración, y ya vamos terminando esta reflexión. Hay un autor llamado James Dobson, que él dice que en esta sociedad contemporánea, para que tú llames la atención y goces de la aprobación de la gente, debes poseer por lo menos una de lo que él llama las moneditas de oro que la sociedad valora. Una de esas moneditas es la belleza física. Si tienes belleza física, pues puede que no hagas nada bien, o que tu cerebro esté vacío, pero si eres una persona bella, ya llamas la atención. Otra monedita es la inteligencia. Si eres inteligente, llamas la atención. Otra, las habilidades físicas, sean deportivas, sean musicales o de cualquier naturaleza. Las habilidades manuales llaman la atención. Y puede que solo sepas hacer eso, practicar un deporte y ser una superestrella. Ya, tienes tu futuro económico asegurado y gozas del aplauso y la casi idolatría de las masas. Y por supuesto, otra de las moneditas de oro es la riqueza material. Pero ve aquí esta segunda consideración. Puede ser que no poseas ninguna de esas moneditas de oro y sin embargo, delante de Dios, tú vales, tú cuentas. Porque para Dios, para tener valor ante Dios, solo tienes que existir. Porque existir significa que eres un hijo, una hija de Dios. Y si eres hijo, hija de Dios, Él te ama como solo un Dios infinito te puede amar. No intentes ganar el favor de Dios o el amor de Dios haciendo cosas o tratando de ser mejor que los demás. No, ya te ama, tanto como solo Él puede amar. Así que terminamos diciendo, volviendo al ejemplo inicial de esta viuda pobre, ¿qué habría pasado si esta viuda hubiese razonado? Bueno, mi ofrenda es tan pequeñita que prácticamente ni vale la pena darla. No tendríamos este relato. No tendríamos esta indicación tan certera y contundente de que delante de Dios lo que cuenta es el motivo, no la cantidad. El motivo que te inspira a servir, a ayudar, a amar, a contribuir, a colaborar, a adorar y amar a Dios, eso es lo que cuenta para Él. Gracias porque nuestro Dios presta atención. Y Él, no importa dónde estés en este momento, quiere darte la seguridad de que todo lo que estás haciendo
de la mejor manera posible, no pasa desapercibido. Sus ojos están sobre ti. Y dicho esto, solo me resta invitarte para nuestra próxima edición de la serie Dios de Maravillas. No sin antes recordarte que cualquiera sea el desafío que estés enfrentando en este momento, lo enfrentes en el nombre de Dios, con el poder de Dios.